a veces pues también, que a veces también nos hace algunas malas pasadas. Y bueno, es así que eh, nosotros como enfermeros que trabajamos en esta especialidad tenemos que vivir el día a día con estas situaciones que a veces por alguna razón, usamos la tecnología en nuestro beneficio, pero algunas veces nos hace una mala pasada. Entonces, el tema de hoy es el tema relacionado a la teleenfermería en insuficiencia cardíaca. Su servidora, soy la licenciada Deyanira Montoro, trabajo aquí en la unidad de falla cardíaca y en la unidad de cuidado cardíaco agudo, le llamamos así, es como una emergencia de todas las enfermedades cardiovasculares. Básicamente recibimos pacientes infartados, en shock cardiogénico, bloqueados, con tormentas eléctricas, etcétera, ¿no? Entonces somos un centro de referencia. La siguiente, porfa. Entonces, en relación al tiempo en el cual estamos viviendo en este siglo XXI, pues están ocurriendo muchísimos cambios, grandes transformaciones que nos están llevando pues a una globalización tecnológica, ¿no? Ya las generaciones más jóvenes, más pequeñas, tienen un dominio sobre esta tecnología. A nosotros que estamos venimos de esa época de baby boomer, de, de la época de los 70, 80, nos cuesta adaptarnos muchas veces a esta tecnología. Tal es así que esta globalización tecnológica nos involucra a todos en general y a los que pertenecemos al sistema de salud y a todos los servicios que se brindan en ellos con mayor razón. Es por esta razón, pues, que el profesional enfermero en esta era tiene que enfrentar estos desafíos que son muy grandes. ¿Por qué? Porque el cuidado de la salud cada vez es más amplia, cada vez necesitamos, antes solamente interveníamos en la recuperación de la salud, ahora nuestra acción es en la prevención, en ya ver problemas de repente de genética y cada vez son los desafíos más mayores, más grandes, más amplios, más extensos y necesitamos prepararnos para eso, ¿no? Y eso implica que debemos de fortalecer nuestras competencias, esas competencias que tienen que ser cognitivas, que esa fortaleza que tenemos respecto a lo científico nos permita tener habilidades prácticas óptimas y de la mano con aprender estas nuevas tecnologías que existen y siempre sin perder ese liderazgo que nos marca en cada lugar donde nosotros nos desempeñamos. La siguiente diapositiva, por favor. Hola, la siguiente diapositiva. Es así que en ese sentido, si bien es cierto, sabemos que la tecnología tiene que ver con muchos años que empíricamente se han estado utilizando desde el año 80, 90, eh, en otros países. Yo creo que recién en este año 2010 para adelante, nosotros lo hemos tenido en esta zona de Latinoamérica y que oficialmente ya en el 2019, en abril del 2019, la Organización Mundial de la Salud se ve en la necesidad de elaborar directrices de esta salud digital que permita hacer uso de esas tecnologías a través de teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, y que con el único objetivo de que se pueda tener una mayor cobertura sanitaria. Sabemos en nuestros países que hay zonas poco accesibles a los servicios de salud. Es difícil a veces que vengan ellos a un control cuando tienen que recorrer muchas horas de viaje, de camino hacia un centro de salud. Entonces, la tecnología nos ayuda y nos permite llegar a ellos.
Es por eso que la Organización Mundial de la Salud ha establecido esas directrices. Eh, Dentro de ellas establece que el uso acto en el sistema sanitario y en la mejora de la salud de la población. Tal es así que tiene como lema que para integrar estas tecnologías digitales en el sistema sanitario de forma sostenible, es necesario que demostremos que son ventajosos a lo largo del tiempo y sobre todo que supere esas ventajas con la atención sanitaria tradicional. La siguiente, por favor. Entonces, eh, denominamos el término, digamos, ya del servicio que brindamos a través de la tecnología, le denominamos telesalud. Es un término que se utiliza transversalmente en todas las profesiones que brindan salud, denominamos al servicio que se brinda a través de esa tecnología, le denominamos telesalud. Es así que los profesionales utilizan pues videollamadas, utilizan de repente eh, utilizan las redes sociales, obviamente con una información responsable que permita tener una orientación positiva, recomendaciones sobre su salud. Y ya desglosando esta telesalud transversal entre todos los profesionales, desglosamos el tema específicamente de la telemedicina, en la cual se brinda la consulta médica, la consulta virtual, una consulta de atención médica a una persona que padece determinado padecimiento y para darle las recomendaciones y la atención necesaria. De esta pues deriva, siempre sabemos que existe una atención médica y luego nosotros intervenimos y en esta intervención que también hacemos a través de la tecnología denominamos la teleenfermería. Esta teleenfermería, igual que todas las intervenciones que se hacen en el resto de profesionales, utiliza la tecnología para ofrecer cuidados y conduce la práctica de la enfermería utilizando esos medios interactivos a través de la voz, a través de los videos, para monitorizar al paciente y a través del uso de toda esa tecnología de informática por distintos medios, ¿no? Mm, las redes sociales y todas las diversas eh, de todos los diversos instrumentos tecnológicos que contamos, nos va a permitir llegar a ellos. Necesitamos sí tener cierta responsabilidad con que se brinde información que sea garantizada, información que tenga responsabilidad sobre la información que se emite. La siguiente. Entre las intervenciones que hace la teleenfermería, nosotros intervenimos en la parte clínica cuando nosotros tenemos que un paciente enfermo en casa y a través del telecuidado nosotros vamos a hacerle un seguimiento, un monitoreo. Para eso utilizamos los dispositivos también electrónicos que ellos cuentan, ya sea para su control de la presión arterial, el control del pulso, el glucómetro, de repente, y cualquier dispositivo tecnológico que le permita registrar cómo está su hemodinamia y nosotros a través de la comunicación con ellos, a través de la llamada o de la videollamada, o de la videoconferencia podamos obtener información y podamos ver, observar al paciente de la información que nos está brindando y hacerle el reforzamiento correcto del uso de esos dispositivos, ¿no? Y la interpretación de lo que esos dispositivos nos brindan.
También tiene una aplicación en el ámbito educativo y de retroalimentación, netamente cuando se da consejería, cuando se da orientación sobre un tema o el reforzamiento sobre alguna debilidad que tenga el paciente o la familia y que podamos a través de esa educación aclarar todas sus dudas. Y pues los medios también son distintos, hay blogs, hay webinar, los videos que se comparten y nuevamente las redes sociales. Ahora las redes sociales, el TikTok que apareció como una cuestión de, de, de relajo, entre comillas, de unos segundos, ahora se está convirtiendo en una gran herramienta informativa, una gran herramienta que tiene muchas veces información de valor. Y la tercera aplicación es la aplicación administrativa, en la cual vamos a utilizar pues la historia clínica electrónica, que con mucha responsabilidad tenemos que preservar la, eh, muchos datos que pueden ser sensibles, ¿no? También al tener una historia clínica electrónica puede ser también muy sensible a obtener información que no puede ser difundida. Necesitamos nosotros preservar todos esos datos responsablemente en aras de la protección del paciente. La siguiente. Ya entrando en el campo específico de la insuficiencia cardíaca, la teleenfermería es una estrategia novedosa que permite la adherencia al tratamiento. El seguimiento telefónico es la herramienta que más utilizamos aquí y esta atención remota que en el caso de Perú y de insuficiencia cardíaca apareció como consecuencia de la pandemia, prácticamente llegó para quedarse. Que recibe la detección de sus signos de alarma, darle confianza al paciente para que exprese sus dudas y podemos nosotros dentro de esta situación en comunicación con el paciente, ver que cada vez fortalezcamos más nuestras habilidades comunicativas, encontremos con sutileza de repente las palabras adecuadas para que el paciente se abra y nos exprese su sentir, su mejora también, su mejoría, y que podamos hacer una retroalimentación en ello, ¿no? Nosotros lo hacemos a través de el seguimiento telefónico. Y en ese sentido, pues vamos a detectar si este paciente necesita intervenciones, a veces educativas, presenciales, pero siempre partimos de una entrevista que el primer contacto que tenemos debe ser presencial y lo hacemos incluso desde un programa que tenemos de transición al alta. Y el paciente es seleccionado para hacerle ese seguimiento después telefónico o en algunos de nuestros protocolos que aplicamos nosotros acá en este grupo de pacientes. La siguiente, por favor. En este sentido, tenemos un objetivo principal. ¿Qué queremos? Queremos que el paciente tenga una adherencia al control domiciliario. Sabemos que este monitoreo que le vamos a hacer tiene que ver con equipos tecnológicos que él va a utilizar y por lo tanto necesita identificar, necesita conocer cada uno de estos equipos y qué registra, qué valores nos arroja cada uno de ellos y enseñarles a la interpretación de ellos. Incluso desde las medidas básicas de los signos de descompensación que puedan tener ellos y cuáles son estos controles que deben de tener. Y nosotros tenemos esta hojita que ven hacia la derecha, que es una hojita de control de monitoreo domiciliario, que van a registrar toda esta información que obtienen de estos equipos, van a registrar en ellas y nosotros vamos a, cuando vienen por alguna otra consulta presencial, vamos a revisarles o también vamos a enseñarles a ellos a interpretar y a registrar
sus valores en estas hojitas, porque de este registro vamos a ir monitoreando y vamos a ir dándole ya la asesoría personalizada, porque cada uno tiene una respuesta distinta, ¿no? Y todo centrado en el registro y la atención que tengan que ponerle a este importante formato, ¿no? Que para en el tiempo que están avanzando su diplomado, están observando que hay datos básicos importantes que el paciente debe conocer y debe registrar, ¿no? Entonces, aquí en esta hojita yo considero que tenemos todo registrado, tenemos el control de peso diario, ya sabemos cómo es la forma correcta de poder hacerlo, el control de la glucosa. Obviamente, si son pacientes de insuficiencia cardíaca y tienen otras comorbilidades, necesitamos el apoyo de los otros profesionales para poder darle el reajuste en sus dosis y los controles posteriores. Luego tenemos el registro de los líquidos que ingiere, ¿no? El total de ellos. Le ponemos varios niveles de registro por varios casilleros, porque ellos deben aprender a diferenciar lo que toman en el desayuno, en el almuerzo. Tenemos los egresos, igual tenemos varios casilleros, porque algunos hasta lo registran con horas para poder saber si de repente miccionan más en la mañana, en la tarde o en la noche, darle las recomendaciones apropiadas, de repente que su diurético lo tomen un poco más temprano para que puedan tener un descanso correcto, por lo menos. Y en la parte inferior registramos la presión arterial, lo tenemos en dos valores, en la mañana y en la noche, y la frecuencia cardíaca igual. Todos estos valores que ellos registran les enseñamos a que los interpreten, porque los registros que ellos traen aquí va a depender también la respuesta hemodinámica que ellos tengan en lo sucesivo, y así podamos ir titulando el resto de... Hola, la siguiente diapositiva. Es así que en en el seguimiento que nosotros hacemos en estos pacientes, en este grupo de pacientes, también nos van a surgir pacientes que van a dar vuelta en el mismo paciente también, y tenemos que estar preparados para absorberle cualquiera de esas dudas, esos interrogantes, y poder retroalimentar el, la información para que ellos conozcan sus medicamentos, conozcan el efecto que hacen esos medicamentos, conozcan la alimentación, la dieta, qué es lo que sí pueden ingerir, qué no. Propiciamos siempre que diferencien cuál es vida saludable, cuál no es, ¿no? Que la actividad física en estos pacientes no es estar en reposo, sino es estar en actividad de acuerdo a su tolerancia. Hablamos, necesitamos con sutileza conversar sobre el tema de educación sexual, porque hay muchos medicamentos que tienen que ver con el desempeño de estos, y a veces no lo toman algunos pacientes porque altera esa función, y necesitamos conocer nosotros y también hablar de ese tema, ¿no? Y siempre sobre los signos de alarma. Lo hacemos a través de una computadora que tenemos nosotros en el consultorio. Justamente desde aquí les estoy presentando. El, y tenemos nosotros en la pantalla la historia clínica del paciente abierta en nuestra pantalla para poder saber cuándo ha sido su algún examen que le hicieron, una ecocardiografía, una radiografía. Tenemos todo el detalle que podemos dar, incluso alguna información al paciente que no haya entendido claramente sobre alguno de los exámenes que tiene o la evolución que tiene, y estamos teniendo esa disponibilidad
de la historia electrónica para poder analizar todo el entorno del paciente y absorberle sus dudas. La siguiente, por favor. Y bueno, solamente para entender que esta, esta teleenfermería, este abordaje que nosotros hacemos siempre tiene que estar centrada en el paciente. Centrada en el paciente porque sabemos de cada 5 pacientes adultos que tenemos, uno tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, sabemos que también esa insuficiencia cardíaca está en aumento, por lo tanto, nuestros hospitales están muchas veces, nuestras emergencias o nuestras áreas de hospitalización están abarrotados de pacientes descompensados de esta insuficiencia cardíaca. Y tenemos que centrar toda nuestra información eh, en base a lo que él tiene. De repente tiene algunas comorbilidades, enfocamos las comorbilidades, de repente requiere otras especialidades que puedan complementar para poder ayudarlo a compensarlo. Necesitamos saber con qué entidades cercanas cuenta, porque nosotros somos el centro referencial, pero necesitan ellos a veces otras especialidades como de repente neurología, endocrinología, etcétera. Entonces necesitamos saber. Y que también debe tener ese entorno cercano al paciente o a su domicilio, un área donde quizás se descompense y mientras llegan acá demoran en muchas horas, debe haber una central de urgencias que tenga todo su sistema hospitalario de urgencias, su laboratorio, etcétera, y probablemente algunos programas que también no son, que tiene que ver con el manejo de otras comorbilidades, como el programa de hipertensión arterial, de diabetes, del adulto mayor, etcétera, y que hagamos de conocimiento del paciente que cuentan con esos servicios, ¿no? Porque hasta que lleguen aquí, llegaron ya demasiado tarde. Siguiente, por favor. Les comentaba en un principio que nosotros estamos trabajando un proyecto de transición del paciente hospitalizado con insuficiencia cardíaca, transición al alta. Es un proyecto que ya nos comparten desde el 2020, la revista española publicó y que debemos, yo creo que debemos, no es que solo podemos, debemos trabajar al paciente desde ya los días previos al alta hospitalaria. Debe haber un seguimiento a los 7 días, a la semana y a los 30 días, porque la literatura nos dice que un paciente que sale de alta y que ingresó por una descompensación tiene un alto grado de mortalidad a los 7 días. Entonces, cada vez estos pacientes son más frágiles, cada vez tienen nuevas comorbilidades, como por ejemplo, de repente hicieron un infarto agudo, luego demoraron en llegar a un centro de atención, entraron a hemodinámica, utilizaron contraste, de repente terminan con una nefropatía por contraste. ¿Qué van a necesitar? Van a necesitar una consulta de nefrología. Muchos pacientes a veces llegan a hacerles hemodiálisis. Entonces, son pacientes muy frágiles, son pacientes potencialmente delicados y necesitamos preparar ese alta y ese seguimiento, porque ellos van a retornar quizás a consultas posteriores para hacer el monitoreo de algunas pruebas sanguíneas o algunos exámenes adicionales. La siguiente, por favor. Es así que en ese grupo de pacientes que siempre se están descompensando, que tienen una baja función, que acá nosotros tenemos una selección de ellos que por debajo de 25% de fracción de eyección, ya son pacientes que sí o sí necesitan tener un seguimiento. Ya el médico sabe que tiene que enviar a enfermería para que nosotros lo pongamos en un listado donde requieren un seguimiento continuo y muchos de ellos entran a la inotropía intermitente con levosimendan. Muchos de ellos tienen que regresar de repente en esos 3, 4 días para ponerles sus diuréticos, reposición de hierro, hacerle la titulación de fármacos, hacerles los exámenes
auxiliares que requiere de repente radiografías de control, ecocardiografías, porque muchos pacientes tienen algunos derrames pericárticos o pleurales residuales que no siempre se han resuelto o que son reiterativos y que requieren pues obviamente un control cada 2 o cada 3 días. Y tenemos que estar con llamadas al alta. Por ejemplo, hacemos llamadas a los 3 días y cuando los pacientes vienen para su inotropía intermitente con levosimendan, se hacen, según un protocolo, se hace llamadas a los 3 o 4 días de que recibió el levo y a los 10 días. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la programación cada 2 semanas o cada 15 días. Muchos de ellos de acuerdo al grado de descompensación que tenga o al grado de severidad de su falla, que a veces es avanzado y que solamente es un tratamiento paliativo, no siempre llegan a las 2 semanas. Y a veces tenemos que estar haciendo el monitoreo para saber cómo están y tener que citarlos para que reciban la inotropía anticipada, ¿no? Y bueno, los exámenes laboratorio que se hacen pues con el control de la creatinina, sobre todo, porque como les repito, muchos de esos pacientes que se someten a los procedimientos utilizan contraste y terminan teniendo problemas y los medicamentos que utilizan también tienen problemas, tienen efectos secundarios. La siguiente, por favor. Se calentó bien machín asado. Y es así que solamente esta imagen era para hacer de su conocimiento que el paciente de inotropía intermitente, tenemos pacientes que a veces cada 8 días tenemos que administrarles el levosimendan porque no llegan a las 2 semanas, ¿no? Entonces, el monitoreo que se les hace, ese abordaje que les hace por vía telefónica, nos permite detectar tempranamente esa descompensación y no estar llegando en el peor estado a los 15 días o que no llegue, ¿no? Porque estos pacientes son sumamente frágiles. Siguiente, por favor. Con esta lámina quiero compartirles un poco el trabajo que nosotros hacemos aquí, cómo hemos ido progresando en este seguimiento que les hacemos. Nosotros, las barritas negras son las consultas médicas, ¿no? Nosotros hacemos el abordaje también con las consultas de enfermería que son presenciales, que son las barritas rojas, y las barritas grises, que es la intervención de teleenfermería o telefónica que nosotros lo hacemos, y estamos en aumento. Este último bloque de barritas es la que corresponde al año 24 y todavía nos falta 4 meses por terminar y casi estamos como el año 23. Entonces, cada vez estamos aumentando nuestro número de atenciones, nuestro número de pacientes que hacemos seguimiento. La siguiente. Y bueno, esto era como para comentarles que nosotros a partir del 2021 empezamos eh, con esta experiencia y en el transcurso del tiempo, de muchos con las barritas pequeñitas que recién están creciendo, era que a través de nuestro teleseguimiento, telemonitoreo y nuestras llamadas a los pacientes detectamos que muchos de ellos estaban descompensados y lo derivamos a hospital de día para que reciban la atención correspondiente. Entonces, poco a poco hemos observado pues que este trabajo que se hace ha tenido buenos resultados, sobre todo en la detección temprana de estos signos de descompensación. La siguiente. Y solamente para decirles que como conclusión final, este proceso de acercamiento que tenemos con el paciente a través de la teleenfermería eh, es una estrategia fundamental para detectar a tiempo, sobre todo los signos de descompensación. Por consecuencia de ello, pues vamos a propiciar en los pacientes ese autocuidado porque va a mejorar la adherencia a todo tipo de tratamiento y va a mejorar la calidad de vida de ellos, que es nuestra razón de
de ser dentro de las unidades de insuficiencia cardíaca, que la calidad de vida de los pacientes que padecen esta insuficiencia cardíaca vayan mejorando, vayan estabilizándose y vayan tolerando ese proceso de deterioro de su salud de los pacientes que tenemos en este gran grupo. Es lo que quería compartir con ustedes. Si tienen las preguntas, estoy atenta a sus preguntas.